¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Escuela de Alopecia y vamos a hablar de un tema que es bastante preguntado frecuentemente en consulta y es el picor, ¿vale? El prurito en cuero cabelludo. Así que si es algo que te ocurre, quédate y aprende más. ¡Vamos allá! Bueno, fundamentalmente, para que tengáis en cuenta mi punto de vista, cuando viene un paciente preguntando acerca de su picor, me lo tomo muy en serio, ¿vale? Y mentalmente lo que hago es, cuando es poroso el paciente, tengo que clasificar si ese picor tiene o no asociado algún síntoma, algún signo, algún problema en el cuero cabelludo, algo dermatológico que esté justificando ese picor, por ejemplo, que tenga dermatitis, que tenga piojos, etc. Y si ese signo dermatológico también es asociado a pérdida de pelo, con lo cual habrá picores sin que haya nada en el cuero cabelludo, habrá picores en los que haya problemas en el cuero cabelludo y habrá picores en los que hay problemas en el cuero cabelludo y además hay pérdida de pelo. Y así es como yo mentalmente clasifico y diagnostico los picores en el cuero cabelludo. De hecho, hay una situación, no es muy habitual, pero la veo de vez en cuando, en el cual el paciente le pica, porque evidentemente es un síntoma, yo no puedo saber si le pica o no, me tengo que fiar del paciente, pero yo no veo nada en el cuero cabelludo que justifique ese picor. Con lo cual, es desesperante para el paciente y es desesperante para mí el que tenga una respuesta a ese picor que solo me cuenta el paciente, que yo no veo algo que lo justifique. No voy a contar ahora cómo es la fisiopatología del picor, porque esto no es una clase de fisiología, pero sí debo deciros que el picor depende de muchos factores, fundamentalmente los siguientes. Primero, vascularización, ¿vale? Hay algunos pacientes con más vascularización que tienen, por ejemplo, algo que yo llamo rosácea extrafacial, es decir, como un síndrome del cuero cabelludo un poquito rojo, ¿vale? Hay gente que tiene el cuero cabelludo muy sensible y es un problema suyo vascular, con vasos muy reactivos que se dilatan con facilidad, como hay gente que tiene, por ejemplo, color rojito en la cara, rosácea en la cara, también puede ser en el cuero cabelludo. Y ante diversos estímulos, ese cuero cabelludo es más sensible y pica más. Y esto es suyo, es el problema del paciente. Dos, también hay una serie de mediadores neuroendocrinos y también de tipo nervioso. Entonces hay gente que por sus problemas anatómicos de cómo es la inervación en la zona le pica más que a otras personas que a lo mejor no tienen nada. Y tres, también importa lo que es el microambiente a nivel de bacterias y sobre todo de hongos. Y eso también está determinado por la grasa y otros componentes que en el cuero cabelludo sobre los que se alimentan estas bacterias y otros hongos. Al haber una presencia de estos hongos, por ejemplo, pues tienen una facilidad para que haya dermatitis seborreica. Entonces son los factores individuales que hacen que unas personas tengan más picor en el cuero cabelludo que otras. De todas maneras, mi opinión, las 6 grandes patologías o los 6 grandes problemas que provocan picor en el pelo son los siguientes. Número 1, dermatitis seborreica, con diferencia. Número 2, dermatitis de contacto. Esto lo veo muy habitualmente, tanto irritativa, generalmente por algunos tintes, o a veces alérgica, sobre todo ya en mujeres posmenopáusicas. 3, lo veo también muy frecuentemente, piojos, es muy frecuente, luego os contaré más cositas. 4, alopecias cicatriciales primarias, por ejemplo, líquen plano, foliculitis de Calvante, etc. 5, psoriasis. No es tan frecuente, ¿vale? Pero posiblemente entre un 2 y un 3% de la población va a tener psoriasis, con lo cual puede ocurrir. Y 6, que esta es muy frecuente y además me encuentro relacionado con las otras, la ansiedad, el prurito psicógeno, el prurito mental, pero que claro que te pica. Lo que pasa es que la causa no es orgánica, es tu mente. Con respecto a la dermatitis seborreica, he hablado larguísimo y de forma muy tendida en el canal. Dermatitis seborreica, ya sabéis que es una respuesta autoinmune, fundamentalmente autoinflamatoria, contra un microbioma fúngico en concreto. Es decir, que hay personas que tienen mucha grasa en el cuero cabelludo, esa grasa, ese sebo, es el alimento con el que una serie de hongos, fundamentalmente del género Malassezia, se alimentan. Y esos hongos que están en nuestro cuero cabelludo, pues nuestro cuerpo lo ve y dice, yo no quiero hongos, voy a reventarlos. Y los ataca. Ataca los hongos, también ataca la piel y ataca el pelo. ¿Y eso qué provoca? La dermatitis. Y en concreto se llama seborreica porque aparece en zonas en las que hay mayor predisposición de grasa. No es que tengas grasa, ¿vale? Es que no es lo mismo, sé que el nombre confunde. ¿Cómo se trata esto? Pues fundamentalmente higiene adecuada, ¿vale? Un error común, ya sabéis que yo no odio, pero sí que no entiendo a gente que dice que le pica el pelo y se lava el pelo una vez a la semana, que me parece absolutamente de necios. Hay que lavarse el pelo con frecuencia, hay que eliminar toda esa grasa, hay que eliminar esa descamación y hay que bajar los niveles de hongos. ¿Cómo se bajan los niveles de hongos? Lavado frecuente y utilizando productos antihongos, ya sea en forma de champú
o en forma de tratamiento oral, o incluso se puede secar el cuero cabelludo del paciente, y al secar el cuero cabelludo del paciente no hay grasa y el hongo se muere de hambre y no hay respuesta inflamatoria. Fin. Vale, ya he hablado mucho de esto, hay muchos vídeos en mi canal, podéis revisarlos. Con respecto a la psoriasis da mucho más por saco que la dermatitis seborreica, por lo menos en mi opinión. ¿Por qué? La dermatitis seborreica yo creo que si se trata bien, se ataja con relativa facilidad. La psoriasis puede ser resistente a los tratamientos con mayor facilidad. La diferencia es que si la descamación que tienes es muy blanquita, muy nacarada y no es tanto sebosa o blanco amarillenta como la dermatitis seborreica, o sobre todo si tienes placas de psoriasis en otras partes del cuerpo, como en los codos, en las rodillas, detrás de las orejas, dentro de las orejas, aunque eso a veces la dermatitis seborreica también puede darlo, pues o tienes antecedentes familiares de psoriasis, es más probable que tengas psoriasis en el cuero cabelludo, sobre todo en la zona aquí atrás, es una zona muy típica, ¿vale? Son placas induradas que más pican y es muy desagradable. Generalmente, si no funcionan bien con tratamiento tópico, mi recomendación con los pacientes es que les casco ya pastillas o tratamiento dirigido incluso biológico, porque la psoriasis en el cuero cabelludo es una psoriasis que es habitualmente resistente y requiere tratamientos fuertes, porque si no, la psoriasis en el cuero cabelludo da mucho picor y, aunque está muy discutido, yo sí que pienso que puede haber zonas de alopecia, consecuencias de la inflamación mantenida por la psoriasis, y no me interesa a mis pacientes. Dermatitis de contacto es también algo relativamente habitual. Dermatitis de contacto se dice de contacto porque tiene que haber un contacto de tu cuero cabelludo con un agente y ese contacto puede dar una irritación, una dermatitis de contacto irritativa, por ejemplo, que te eches lejía y te va a irritar, o hay algunos procedimientos cosméticos que he hablado mucho en el canal que llevan algunos agentes reductores u oxidantes que ya de por sí a cualquier persona le irritarían. Por eso hay muchas mujeres que se van a la peluquería y le pica el cuero cabelludo. Pues joder, es que te han echado una cosa que irrita el cuero cabelludo. Y luego también hay dermatitis de contacto alérgicas y esto es un mundo muy complicado. Os pongo ejemplos. Hay gente, por ejemplo, que es alérgica al níquel o es gente alérgica a algunos plásticos y el peine que usan pues tiene esos componentes y es muy complicado hacer detectives para llegar a esas conclusiones. Generalmente el paciente lo ve. Los pacientes en general son listos, en general. Y cuando se dan cuenta y dicen, doctor, mire, es que yo cuando me echo este champú me pica más el pelo, pero no me pica un poco más, no, es que me pica mucho y se me pone muy roja el cuero cabelludo y me sale eczema. Pues joder, blanco y en botella. O, doctor, es que cuando yo me peino con este peine, es que a las 5, 6, 7 minutos me aparecen ronchones. Pues joder, es que tiene que ver. O sea, no es que te peines y te pico un poco. No. Es que te hacen placas de eczema. Eso es una dermatitis. ¿Cuál es el tratamiento? Pues evidentemente identificar la causa y evitarla. Y mientras tanto, pues cosas como corticoide tópico, ¿no? Muy brevemente acerca del líquen plano y otras alopecias cicatriciales primarias. Cuando digo alopecia cicatricial primaria, me refiero a un grupo de enfermedades autoinmunes en las que tu cuerpo se equivoca y ataca el pelo y lo destruye. Llegan glóbulos blancos tuyos, llegan linfocitos, también llegan otras células como neutrófilos en algunas alopecias o macrófagos, pero el caso es que tú decides destruir tu pelo. Lo destruyes, pica un montón, te aparecen foliculitis, te aparecen pústulas, a veces aparecen nódulos y es muy desagradable. De hecho, si estás perdiendo pelo, pero no que se me cae el pelo, doctor, se me cae el pelo, no, te aparecen placas, es decir, pierdes zonas rodales, te aparecen calvitas y además te pica mucho, tienes que ir al dermatólogo, ¿vale? Porque puede ser una alopecia cicatricial primaria. Cuidado con esto, que no tiene solución y el objetivo es pararlo, que no vaya más. Y luego ya hablaremos, se puede trasplantar o se puede hacer lo que sea, pero hay que pararlo para que no haya más cicatriz. Si hay cicatriz no hay pelo. Piojos. A ver, quería hablar un poquito de piojos porque veo que la gente no tiene ni idea de esto. Vamos a ver, piojos, ¿qué es? Es un parásito, ¿vale? Es un artrópodo, es un bichito muy pequeñito que se alimenta de tu sangre. Entonces, el tipo este se agarra a los pelos y muerde el cuero cabelludo y son hematófagos, comen sangre. Y encima luego se hacen caquita. Se hacen caquita en tu cuero cabelludo, que por eso pica. Y no solamente pica la caquita, pica la saliva, ¿vale? Tiene unas enzimas en la saliva para disolver mejor la sangre y pica también. Eso es lo que hace que pique. La media, generalmente, desde que te infestas, que ese es el nombre, no te infectas, te infestas con piojos, suele ser como un mes en mostrar síntomas. Por lo menos la primera vez que te infestas. Y las zonas muy típicas
de piojos es la zona aquí atrás, aquí atrás, aquí atrás. Yo en consultas lo veo relativamente, ¿vale? O sea, esto no es para nada raro. Además, te puede afectar si eres rico o pobre, si tienes el pelo limpio o pelo sucio, da igual. El bicho que quiere es comer tu sangre. Entonces se transmite por contacto, ya sabéis, y lo que pasa es que generalmente tarda un mes en que te pique. En el contexto de una familia en el que muchos se van contagiando unos a otros, las siguientes reinfestaciones son muy rápidas. Ya incluso te puede picar el pelo al día o los 2 días. Ya no falta un mes o 2 meses. Es mucho más rápido. Y generalmente, insisto, picores en la zona aquí occipital. Hay gente incluso que le duele la cabeza y muchos ganglios. Sobre todo esto lo ven los niños, ¿eh? Ganglios aquí de la inflamación, se hincha esto. El tratamiento es fácil. Generalmente suele resolverse con aplicación tópica de algunas moléculas que o bien ahogan el bicho, ¿vale? Por ejemplo, siliconas, o hay a veces algunas moléculas que lo que hacen es que matan al bichito, o en algún caso tiene que poner pastillas, ¿vale? Pastillas para hacer la sangre del paciente que tenga un fármaco que cuando el bicho lo come se muere también, ¿vale? Hay de todo ya. Y ahora vamos a hablar del cuando hay picor, pero es que no hay nada. Es que el paciente dice, doctor, es que me pica mucho la cabeza, pero es que yo no tengo nada. O cuando hay otra, esto es muy habitual cuando me dicen, doctor, me pica mucho la cabeza. Usted es el 5º dermatólogo que ha llegado. Digo, ostras, pues si ha habido... Entonces, si soy el 6, eso tiene pinta que habrá 7, 8 y 9, 10 dermatólogos. Esto ya es muy complicado. Cuando a un paciente le pica el cuero cabelludo y no hay nada que veamos nosotros que justifique ese picor, hay 2 causas. Solo hay 2 causas. Por un lado, puede ser un picor que llamamos neuropático. Es decir, que las propias terminaciones nerviosas, que son las que están implicadas en transmitir la sensación de picor, están alteradas o están dañadas. ¿Lo entendéis, verdad? Es decir, imagínate, tienes un herpes o un herpes zóster o un herpes simple en el cuero cabelludo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? El herpes, si no lo sabéis, ya os digo que es un virus que le gusta mucho los nervios. De hecho, por eso el herpes es tan doloroso, porque se mete por el nervio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo daña, lo altera, y ese nervio ya no está bien. Y de hecho hay pacientes que dicen, no tengo la calentura, me pica un poco aquí en el labio tal. Y lo que pica es que el virus está reventando el nervio. Ocurre lo mismo en el cuero cabelludo. O, por ejemplo, pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, hay una serie de vasitos que se llaman vasa nervorum, son unos vasos que rodean los nervios, y esos vasos sanguíneos alimentan los nervios también tienen que sobrevivir, y los vasa nervorum, que es ese nombre latín, se encargan de nutrirlos. Ya sabéis que en la diabetes, tanto la tipo 1, la 2 y todas las que hay, MODI, etcétera, lo que está alterado también muchas veces es la microcirculación, ¿vale? Es decir, tienen problemas estos pacientes, sobre todo con los vasos pequeñitos. Entonces, si no llega bien la sangre al nervio, pues el nervio está alterado y puede provocar diversos problemas, desde que haya anestesias, es decir, de que no sientas nada, o sobre todo disestesias, de que sientas cosas raras sin haber nada que lo justifique. Claro, ¿qué hacemos en estos casos? Es complicado. A veces, yo recuerdo un paciente incluso, no hace mucho, que, llega a la causa de que tenía una neuralgia del trigémino, es decir, un dolor en un nervio, ¿vale? El trigémino y la rama primera que le provocaba esas molestias. Y luego esto requirió tratamiento con fármacos dirigidos para tratar los nervios, ¿vale? Entonces esto a veces requiere incluso con urólogos, a veces alguna resonancia, es más complicado. Y el otro grupo de problemas, que es cuando no hay un problema en el nervio, sino el problema es en el software, en la mente, es decir, el prurito psicógeno. ¿Qué es esto? El problema es cuando el paciente refiere picor, pero no hay una causa. Que veamos. El problema es que el paciente ya viene muy cansado, está absolutamente exhausto o exhausta, está muy, muy, muy cansado. Ha visto muchos médicos, ha hecho muchos tratamientos, algunos mejora, etc. Aquí lo importante son varias cosas, o cómo yo lo enfoco. Puedo equivocarme, pero bueno, ya me voy haciendo viejete y tengo cierta experiencia, vamos a decir. Lo primero, es importante que descartéis o que descarten en vosotros que no tenéis otro problema. Por favor, fundamental, que no haya otro problema orgánico, que no sea una alopecia, que no sea un problema de los nervios, que no sea un problema de los vasos sanguíneos, etc. Si eso se descarta, que ya para mí ya es un éxito, a veces eso requiere hacer una biopsia, a veces no pasa nada. Si eso se descarta, pues ya no sí que estamos hablando de un prurito psicógeno, ¿vale? Esto es muy importante, una relación entre el paciente y conmigo que sea muy buena. Que hablemos, que yo le diga, mira, tranquilo o tranquila, esto parece esto, no te preocupes. Primero, no te vas a quedar calvo. Lo segundo, el picor va a dar por saco, pero vamos a ver cómo lo enfocamos. Entonces, hay que hablar, hay que decir al paciente, mira,
Puedes tener momentos mejores, momentos peores. No sabemos, a la ciencia actual no sabe por qué tienes este picor. Sabemos que hay algunos estados, no sé decir no de ánimo, pero sí estados como obsesiones. Hay personas, ya sabéis, a mí me pasa también, a veces cuando estoy estresado me pica aquí atrás la cabeza, es su habitual. Pero imagináis una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, o tiene un trastorno de ansiedad generalizada, o tiene un trastorno depresivo, o tiene un trastorno esquizoafectivo, o tiene una esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene diversas patologías psiquiátricas que uno de los síntomas es picor. Así. Igual que puede tener otros síntomas de su problema psiquiátrico, también un síntoma es picor. Y cuando llegamos a este punto, pues generalmente el paciente, cuando ha visto que te has interesado mucho por él y has descartado las causas orgánicas, generalmente mi experiencia es que el picor suele ir mejorando a algo tolerable. Eso sumado con algún tratamiento sintomático, como antihistamínicos, un tratamiento tópico o algunas pastillas que pueden bajar el picor, como pueden ser antibióticas, antiinflamatorias, el paciente realmente refiere mejoría. De vez en cuando puede tener algún episodio de más molestias, pero generalmente refiere mejoría. Y con esto suele ser suficiente, ¿vale? El paciente entiende que tiene un problema, que, bueno, tiene este problema de picor, pero que más o menos lo lleva bien y perfecto. Otro contexto, evidentemente, es un paciente con un problema psiquiátrico muy importante. Es complicado, yo no soy psiquiatra, pero bueno, a veces es complicado identificarlos. Y en el caso de que yo vea algo sospechoso, o vea un trastorno, una depresión muy importante, o un trastorno de ansiedad muy importante, o a veces he visto, es raro, ¿vale? Porque a veces pueden ser trastornos psicóticos, pero muy limitados, que hace que es fácil convivir con ellos, ¿vale? Hay gente que a lo mejor tiene alucinaciones muy concretas o tiene unas creencias muy concretas, yo qué sé, que el vecino del quinto intenta matarle, pero es algo que si no le preguntas o el vecino del quinto, pues no hay problema. Pero ya cuando hay este tipo de problemas, yo sospecho algo, pues yo ya cuando aquí hablo con mis colegas, o en concreto con un colega psiquiatra, y le transmito el caso, ¿vale? Y con tratamiento dirigido psiquiátrico, pues antidepresivo, o ansiolítico, o antipsicótico, que actúan muy bien a nivel de neurotransmisores en el software, en el cerebro, pues suele ayudar mucho a controlar el picor. Así que bueno, quizás me he extendido más de la cuenta, pero bueno, me apetecía hablar de esto. Así que nada, nos tenemos que ir, chicos, que hoy es domingo y hay cosas que hacer. Yo tengo muchas cosas que hacer, vosotros también. Venga, adeu, hasta ahora, adiós.